Bienvenidos a nuestro proyecto del tercer parcial de la materia Historia de México. Los integrantes son Ana Karen González, Cecilia Elena, Daniela Guzmán, Ernesto Salmerón y Rodrigo Alarza. A continuación les presentaremos la independencia de México. Primera etapa, iniciación, 1810 a 1811. Descubierta la conspiración de Querétaro, Ignacio Allende, Juan Aldama y Miguel Hidalgo decidieron que no había más alternativa que adelantar la fecha de insurrección, viéndose forzados a lanzarse a la lucha sin estrategia definida, por lo que prendieron los españoles del pueblo y liberaron a los presos. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo congregó al pueblo de la parroquia de Dolores, Guanajuato, y los incitó a unírseles a su causa que proponía derribar al mal gobierno. Hidalgo empezó la lucha al grito de ¡Viva Fernando VII! ¡Viva Nuestra Señora Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! El ejército de Miguel Hidalgo se integró con campesinos, trabajadores de minas, militares criollos y eclesiásticos de bajo rango. También se sumaron miles de indígenas, armados con lanzas, machetes, garrotes, arcos y rara vez armas de fuego. En los primeros meses de lucha armada, la guerra de independencia consistió en un levantamiento popular desordenado y violento, y en general era indisciplinado y no contaba con el armamento adecuado. Después de algunas derrotas, afloraron las diferencias entre Hidalgo y Allende, pues el primero buscaba imponer cambios en la estructura socioeconómica, mientras que el segundo pretendía instaurar un gobierno integrado por criollos, pero dejando intacto el orden imperante. Los jefes del movimiento insurgente se dirigieron al norte del país, donde esperaban proveerse de armas y municiones para continuar la lucha para que fueran aprendidos, y en junio de 1811 fueron fusilados Allende, Aldama y Mariano Jiménez. Y un mes más tarde, Miguel Hidalgo fue pasado igual por las armas. Entre 1810 y 1811, Hidalgo dio a conocer diversos decretos, en los que ordenó la entrega de las tierras de cultivo a los indígenas, el goce exclusivo de sus tierras comunales, la abolición de la esclavitud y de los tributos que pesaban sobre indígenas y castas. En el aspecto político, Miguel Hidalgo formó en Guadalajara el primer gobierno nacional y abogó por la convocatoria de un congreso cuyas leyes contribuyeran a desterrar la pobreza. Desde fines de 1810, algunos criollos que habían participado en la lucha de independencia al lado de los insurgentes desertaron y se unieron al grupo que apoyaba al gobierno virreinal porque temían perder sus privilegios y riquezas. Segunda etapa, organización, 1811-1815. Este periodo se caracterizó por los intentos de los caudillos insurgentes para organizar un gobierno. La lucha del pueblo contra las clases dominantes se radicalizó y obtuvieron varias victorias en el sur y en el centro del territorio gracias a José María Morelos y Pavón, quien convirtió la guerra de independencia en una auténtica lucha destinada a conseguir la reivindicación social y económica, y definió con claridad los propósitos de esta. Durante la guerra de independencia, Morelos expidió varios decretos en los que ordenó abolir la esclavitud, suprimir las castas y pago de tributos, y que las comunidades indígenas recobraran la propiedad de sus tierras. Morelos suprimió al rey Fernando VII de las banderas insurgentes porque pensaba que el nombre del monarca español era contrario de las ideas de libertad e independencia. Además solicitó que todos los habitantes de Nueva España, salvo las europeas, se designasen en nombre de americanos y prohibió el uso de términos indio, mulato y castas. Los ejércitos organizados por Morelos contaban pocos efectivos y eran disciplinados y estaban bien armados. Esto les permitió realizar la gesta militar más brillante del movimiento libertador. Félix María Calleja, quien había combatido cruelmente a los ejércitos de Hidalgo y Morelos, fue nombrado virrey en 1813.
El documento que mejor refleja el ideario social y político de Morelos es el conocido como el título Sentimientos de la Nación, en donde propone la independencia del país y la organización de un gobierno dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La abolición de esclavitud y distinción de casta. La supresión de los tributos y de los impuestos. El reconocimiento de la religión católica como religión del Estado. El 22 de octubre de 1814 en Pakistán se aprobó la primera constitución del país. Esta recogió solamente algunas ideas de Morelos contenidas en los sentimientos de la nación, pero ignoró los principios sociales. En el Congreso surgieron profundas diferencias y ambiciones personales, al grado que despojaron a Morelos de todas sus funciones ejecutivas. Morelos cayó preso y fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. Tercera etapa, resistencia, 1816 a 1819. Después del fusilamiento de Morelos, la guerra de independencia se caracterizó por una lucha de tipo defensiva o de resistencia, en la que predominó la guerra de guerrillas. Durante esta etapa, las fuerzas insurgentes comenzaron a desorganizarse y su lucha se dirigió a pequeñas provincias en el sur del país, donde Vicente Guerrero mantuvo vivo el espíritu de la lucha de independencia, aunque con muy pocos triunfos. También sobresale la participación de Francisco Javier Mina, militar español de ideas liberales, que fue desterrado de su patria. Él luchó y murió por la causa insurgente en 1817. El movimiento insurgente casi se extinguió con la muerte de Mina. Solo persistieron en la lucha contra los ejércitos españoles Vicente Guerrero y Pedro Asensio. Cuarta etapa, consumación, 1820-1821. Tras 11 años de lucha, los criollos y el pueblo en general empezaron a ver pérdida de la guerra. Sin embargo, un grupo de peninsulares y criollos que antes se opusieron a la lucha se unen a ella y la fortifican. Agustín de Iturbide, quien durante la guerra se había destacado por su crueldad contra los insurgentes, es designado por el virrey Juan Ruiz de Apodaca y perseguir y aniquilar a las fuerzas rebeldes acaudilladas por Vicente Guerrero. Sin embargo, Iturbide fracasó en el intento de exterminar a los insurgentes. Por esta razón, decidió aliarse a ellos para consumar la independencia. De esta alianza surgió el Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821. Los puntos principales de tal proyecto fueron: la absoluta independencia de México. La religión católica es la única sin tolerancia de alguna otra. El reino independiente, una vez desligado de España, adoptará una monarquía constitucional. La formación del ejército trigarante, cuyas garantías eran independencia, religión y unión. Finalmente, Iturbide, al frente del ejército trigarante, entró en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, con lo que consumó la independencia de México. Sin embargo, los campesinos, trabajadores de minas y otros sectores explotados que 11 años antes habían iniciado la lucha, siguieron viviendo en condiciones semejantes a las que prevalecieron durante los 3 siglos de dominio español. A continuación, mencionaremos los personajes destacados de la independencia de México, comenzando por Miguel Hidalgo y Costilla, considerado el padre de la patria. Se unió a los movimientos patriotas, dando origen al famoso Grito de Dolores, en donde invitó al pueblo a levantarse en armas contra los españoles. Organizó un gobierno en Guadalajara, en donde decretó la abolición de la esclavitud y derogó los atributos indígenas. Seguimos con Juan Aldama. Al descubrirse la conspiración de Querétaro, Aldama abandonó San Miguel para dirigirse a Dolores al encuentro de Miguel Hidalgo, con el propósito de informarles lo que estaba sucediendo. Ignacio Allende asistió a las primeras juntas secretas de la rebelión organizadas por corregidores de Querétaro y luchó al lado de Miguel Hidalgo y Costilla en la primera etapa de la Guerra de Independencia.
Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como el Pípila, destacando su participación por prenderle fuego a la puerta de la Alhóndiga para facilitar el ingreso de los insurgentes. José María Morelos y Pavón, conocido como Siervo de la Nación, fue jefe de los insurgentes del sur de México después de la muerte de Hidalgo. Su participación convirtió la guerra en una auténtica lucha destinada a conseguir la reivindicación social y económica. Siguiente, Francisco Javier Mina. Fue un militar español de ideas liberales, desterrado de su patria por luchar contra el absolutismo de Fernando VII. A continuación, Vicente Guerrero. Después de la muerte de Morelos, Guerrero continuó luchando y mantuvo vivo el espíritu, aunque tuvo pocas victorias, pero fue perseguido por el general Agustín Iturbide, quien al no poder derrotarlo aliaron sus fuerzas para proclamar la independencia, y así surgió el Plan de Iguala. Por último, Agustín Iturbide. Iturbide, al frente del ejército trigarante, entró en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, con lo que se consumó la independencia de México.